Hay muchos factores que dejan dudas en la selección colombiana de fútbol. Si bien faltan varios meses para que el mundial arranque, más o menos 9 meses, desde ya la gente pues tiene un pensamiento, digamos, muy dividido. Sin embargo, eso no le quita que se haya pues tenido una alegría respecto a lo que se vivió con la clasificación de Colombia al mundial. Obviamente no se compara con la situación o la clasificación que se dio, por ejemplo, en el Mundial 2014, donde prácticamente fue una fiesta, donde se celebró ese empate 3-3 frente a Chile que le dio la clasificación a Colombia. Digamos que en el de Rusia hubo algo similar, no pues tan igual, pero la gente tenía un poco más de expectativa de lo que podía hacer esa selección colombiana de fútbol. Ahorita en ese momento pues hay muchas dudas, yo creo que son muchas las personas que tienen esas dudas, porque en sí la selección Colombia prácticamente suma los puntos con rivales en el papel fácil. Ningún rival es fácil porque si analizamos en el fútbol actual, todos los rivales juegan a ganar, todos juegan a ser protagonistas, pero pues en esta oportunidad Bolivia nos salvó, digamos, de toda esa mala racha en que venía empates, derrotas y demás que tenía la selección colombiana de fútbol. Pero miren estos datos tan interesantes que hablan de esas participaciones de Colombia en los mundiales. Primero fue en el año 1962, muchos de nosotros no estábamos en ese entonces, pero según los datos históricos hablan de una eliminación en fase de grupos de la selección colombiana de fútbol. Fue el primer mundial, pues obviamente no se le exigía mucho, sin embargo, pues allí quedó eliminada la selección colombiana en esa fase. En el Mundial de Italia, en el año 1990, regresó la selección colombiana de fútbol, estuvo hasta los octavos de final, donde se recuerda mucho el gol de Freddy Rincón frente a la selección de Alemania, un partido impresionante para la selección de ese entonces, también para los hinchas que también celebraron y veían como una selección de una u otra forma era protagonista. Ya más adelante hablamos del Mundial de Estados Unidos 1994, fue una de las grandes decepciones que ha tenido la selección colombiana de fútbol, eliminada en primera ronda, no se supo qué pasó ante una selección que venía fuerte, que se suponía iba a ser protagonista, sin embargo no le fue bien. Avanzan luego al Mundial de 1998, allí fue la despedida de una generación también que fue protagonista, donde estuvo Valderrama, donde estuvo Asprilla, donde estuvieron jugadores importantes que marcaron una referencia para otros que venían ahí detrás en la selección colombiana de fútbol. Después de tantos años, después de varios años de estar ausente, en el año 2014 aparece, digamos que fue la mejor participación que ha tenido la selección Colombia en las Copas del Mundo. En esa oportunidad alcanzamos los cuartos de final con gol de con un goleador como fue James Rodríguez, que lo lanza a la fama, lo lleva al Real Madrid, en fin. Pero ni hablar de esa vez de la clasificación, ¿no? Más adelante hablaremos del tema donde Falcao pues fue una de las figuras. En ese Mundial de Brasil 2014 las expectativas eran grandes, quedamos eliminados contra Brasil, con un recordado gol de Yepes que la gente pues no olvida. Sin embargo, pues fue una importante clasificación que le dio alegrías al país. Luego pasamos a Rusia 2018, donde llegamos hasta octavos de final, una eliminación en penales frente a la selección de Inglaterra. La verdad, creo que es una de las eliminaciones que más ha dolido porque después de ir cayendo frente a esta selección aparece un remate de media distancia de Mateo Zuribe que mandan al tiro de esquina, en el tiro de esquina llega el cobro, aparece Jerry Mina, en fin. Pero ya en la tanda de penales desafortunadamente no tuvimos como esa oportunidad de avanzar y ahí quedó todo en esa oportunidad. Ahora estamos clasificados al Mundial, o la selección está clasificada, digo estamos porque yo pues también soy colombiano, pero la selección logra esa clasificación frente a la selección de Bolivia, quizás en una eliminatoria muy irregular, porque primero la emoción que se esperaba de esa clasificación no fue tanta como en ese entonces. No se sabe qué pasa, quizás el nuevo formato de la FIFA ha hecho que esto vaya disminuyendo esas emocionantes jornadas de eliminatoria. Ahora son siete prácticamente los seis directos y el séptimo lugar que se clasifica al repechaje. Entonces digamos que este nuevo formato de las eliminatorias lo que abre la puerta a selecciones como Chile, como Venezuela, como Bolivia, hasta la misma Perú, podríamos decir que son selecciones que buscan entrar en los últimos lugares, como lo hizo Perú en el repechaje, como lo han hecho, digamos, otras selecciones, hasta la misma Colombia años anteriores y que no se le daba, pues esta vez con esos 7 puntos, pues prácticamente de verdad que no sabe uno a qué le quiere apostar la FIFA. Aquí dicen que la mayor participación de selecciones y más, pero le ha quitado un poco la emoción. Sí vamos a tener emoción en el Mundial, yo creo que ahí es donde va a estar verdaderamente el termómetro de esta selección colombiana de fútbol.
Porque venimos de un fracaso de perder una Copa América que se pudo haber ganado. Hay que decir que en ese entonces Colombia tenía un buen equipo, no se le ganó a Argentina, desafortunadamente. Yo creo que en parte hay culpa de Lorenzo, todos jugadores en ese momento de buen nivel, los mandó a la tribuna, no los metió, en fin, hizo unos movimientos que dejaron mucho que pensar. Por eso quizás la gente se pegó una decepción a la selección Colombia, que hoy cuando clasifica al Mundial, desafortunadamente la alegría no se desborda así como anteriormente, ¿no? A comparación de, pues, de lo que hablábamos de los años anteriores, quizás cuando la eliminatoria solo clasificaban cinco, sí hubo muchas decepciones, ¿no? Recordemos que siempre quedábamos eliminados por unos puntos, en fin, se acomodaba Uruguay y Argentina en la última fecha, Colombia lo dejaban afuera, en fin, fueron años durísimos. Ahorita hay una selección competitiva, hay que decirlo también, hay que reconocerlo, pero pues también se necesitan títulos. Yo creo que si la selección diera ese salto con los jugadores de calidad que tiene, seguramente todo sería espectacular. La comparación que hablábamos al inicio de lo que fue lo que vivió la selección antes de clasificarse al Mundial del 2014 en esa eliminatoria, pues yo creo que fue uno de los partidos más emocionantes que ha habido Colombia, porque en ese entonces llega en un momento donde el equipo de Peckerman, recordemos, iba perdiendo 3-0 con la selección de Chile. Eso fue algo increíble, todos decíamos, no, pero ¿cómo va a pasar esto? Mire que la selección no lo merece. Bueno, en fin, mucha expectativa esa vez y tristeza cuando el partido marchaba de esa manera, donde desafortunadamente se iba perdiendo 4-0. Pero yo no sé qué pasó en el camerino, algo tuvo que haber pasado porque fue en cuestión de minutos cuando la remontada de Colombia empezó a llegar. El equipo de Peckerman remontó ese partido de forma increíble con jugadores importantes, jugadores claves y un referente como lo fue Ramel Falcao García. El segundo tiempo pues mostró lo que se había visto en la selección colombiana de fútbol, un equipo completo, un equipo excelente en manejo de pelota y demás. Y pues llegaron los goles. Ramel Falcao fue el que se puso la camiseta, el penal máxima, bueno, en fin, todo lo que se dio. Además, ahí estuvo Teófilo Gutiérrez, hizo parte Magnelli Torres y se logró esa clasificación. No más a los 4 minutos de ese primer tiempo, esa vez llegó la primera acción de peligro y bueno, pues yo creo que cuando pitaron el final y cuando el partido termina 3-3 con la cara de incredulidad de Vidal, de Sánchez, de Claudio Bravo, que era el portero, a ver cómo le empataron un partido de 3-0, pues ahí se desborda la felicidad de todos los hinchas colombianos. Y esta vez, bueno, y la clasificación, ¿no? Y esta vez, pues creo que todos esperábamos que le ganaran Colombia a Bolivia, ¿no? Era como el derecho de las cosas. Bolivia al final ahorita se pelea su cupo, pero pues no es que Bolivia sea la super selección. Sin embargo, también hay que resaltar que ya para el Mundial del 2018, algo que fue muy criticado, es el tema de cómo se clasifica a ese Mundial, ¿no? Pues recordemos que en ese Mundial se habló mucho de lo que fue un supuesto pacto, un supuesto amaño de ese partido ahí en Lima, ¿no? Cuando se vio al jugador Ramón Falcao García, a Pablo Guerrero hablando ahí en el terreno de juego para ver cómo lograban esa clasificación o cómo se dejaba ese partido allí. Pero pues si no hay nada que perder, si no hay nada que jugarse, si no hay necesidad, pues simplemente se terminó el partido en empate y demás. La mala costumbre de los equipos que quedan eliminados pasa también en Colombia, así como le echamos la culpa en su tiempo a Uruguay, a Venezuela, cuando se dejó por fuera de ciertas cosas y demás, o en las mismas Copas América. Ah, bueno, que las Copas América los enfrentamientos son directos, más que todo en la clasificación al Mundial. La costumbre de decir es que quedamos eliminados porque Chile, porque Perú, perdón, porque Perú y Colombia hicieron un pacto, entonces las demás selecciones quedaron eliminadas. No, para eso hay una jornada eliminatoria extensa. Si no se hacen los puntos, pues sencillamente hasta ahí llega la cosa y aprovechan los que están arriba y se clasifican. Que no, que eso no es juego limpio. A mí me parece que sí es juego limpio porque si usted necesita un punto, usted necesita un punto para clasificar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues se saca el punto y se clasifica y listo, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay mucha expectativa por lo que pueda suceder en este Mundial del 2026. Colombia, reiterar, pues la felicidad no fue tan mayor por clasificar, pero sí nos da un poco de alegría, o nos da alegría mejor que estemos en el Mundial. Era imposible no clasificar.
La obligación de la selección colombiana era clasificar, no era que tenía que clasificar, que vamos a ver si llegamos al mundial, no, tenía que clasificar. De no haberlo hecho, eso era un fracaso. Mejor dicho, yo creo que queda una historia como una de las peores elecciones, en que no lo hubiese hecho, pero lo hicieron, se clasificaron y ahora esperaremos a ver qué decisiones técnicas toma el cuerpo técnico para lo que se vendrá. Gracias a la gente que nos escribe, que nos comenta, ahí estamos en nuestras redes sociales como futbolísticas, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, pero aquí en YouTube tratamos de hacer un material más extenso para que todos ustedes pues también interactúen con nosotros, ahí ustedes pueden opinar, qué es lo que más les ha dolido de la selección Colombia, por qué creen ustedes que en esta oportunidad no hubo tanta euforia en la clasificación, bueno, ahí lo vamos a leer y los seguimos invitando a que se suscriban. Gracias por su apoyo.